Hola, ¿cómo estás? Si estás escuchando este audio, te pido que lo escuches hasta el final, por favor. Si te llegó, es porque pensé en ti y creí que esta palabra que te puedo compartir en este tiempo puede edificar tu vida. Hoy estamos empezando la Semana Santa y lo he denominado Camino a la Victoria. Hoy, el día 1, domingo, el domingo de Ramos se conoce así y es la entrada de Jesús de una manera triunfal a Jerusalén. Me gustaría compartir contigo lo que dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo número 21. La palabra del Señor, vamos a leer del versículo número 1 hasta el 7. Dice: Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán: el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Versículo 4: esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén: miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Es interesante, si tú lo notas, Jesús antes de entrar a Jerusalén manda a buscar un burrito. Y sucede tal cual, ¿ah? Nos hace notar quién es Jesús, obrando de una manera mucho más allá de lo natural. Porque me surgen preguntas. ¿Por qué pudiendo escoger otras cosas que aparentemente eran mejores, ¿no? Como, no sé, caballos, carros de guerra, etcétera, escogería un burro? Muchas veces creemos que Jesús demuestra su humildad al escoger este animalito, pero vamos a darnos cuenta por qué lo escoge. El versículo 4, ¿sí?, y 5 lo expresan bastante bien. Él lo escoge porque dice que tenía que cumplirse la palabra de Dios, la profecía hecha por el profeta Zacarías. De hecho, en Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate, bella ciudad de Jerusalén. Ya tu rey viene hacia ti, montado sobre un burrito. Es humilde, pero justo, y viene a darte la victoria. Entonces Jesús manda a pedir un burrito para cumplir tal cual como dice la profecía. Este rey, Jesús, vendría de una manera humilde, pero esta humildad no se indica por el animal que él montaba. De hecho, aquí la palabra humilde se puede traducir como afligido, como fatigado, como necesitado, como pobre. De hecho, esta palabra tiene una connotación un poco negativa hasta cierto punto. Y aquí debemos entender algunas cosas. En el antiguo Oriente, donde se estaba desarrollando esto, había varios animales que simbolizaban algo. Por ejemplo, para los reyes, ¿sí?, si un rey venía montado en un caballo, por ejemplo, significaba que este era un rey guerrero, ¿sí? O lo utilizaban los ejércitos, demostraba un poder militar, demostraba una conquista, era un poder bélico. Por otro lado, los asnos, los burros y las mulas también los utilizaban los reyes y los líderes, es decir, no era un acto menor o un animalito menor. No, no, no. Los utilizaban también los mismos reyes, pero lo utilizaban en tiempos de paz, en sus peregrinaciones. Transmitían igual la autoridad que tenía este rey, pero sin alguna amenaza de guerra. De hecho, el rey Salomón montó una mula el día que fue proclamado rey. Su padre David se lo pidió. Esto enfatizaba la solemnidad y la legitimidad de este rey. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, lo menciona así. La humildad entonces, de la que nos habla la palabra del Señor, que tenía Jesús, es una humildad que pudiendo, ¿sí?, pudiendo entrar Jesús a Jerusalén y reclamar el trono que le pertenece o le pertenecía, ¿verdad?, en ese momento, y podía hacerlo bajo la fuerza, bajo su autoridad, decidió no hacerlo. Es decir, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Más bien, vino en son de paz, porque su reino no era un reino basado en la fuerza militar. Su reino se basaba en el servicio, su reino se basa en el servicio y en el amor. Es de esa humildad de la que nos está hablando la palabra del Señor.
Dice el predicador Spurgeon en su momento, ¿verdad? Es asombroso cuánto orgullo hay en los que son modestos. Decía también, hermanos, debemos orar a Dios para que nos haga humildes, algo poco predicado hoy en día, pero que creo que si nuestro rey y nuestro maestro lo tenía, nosotros debemos procurarlo también. Jesús, a pesar de poder escoger otras cosas aparentemente mejor, pues decide hacer la voluntad de su Padre, de Dios, cumplir su palabra. Y eso demuestra también la humildad que tenía. Este es el segundo punto respecto a la humildad. La humildad la obtenemos también, la ponemos en práctica al momento de obedecer la voluntad de Dios. Es decir, ponemos nuestra gloria personal a un lado o la sometemos a la fidelidad de la palabra del Señor. La grandeza de Jesús consistía justamente en sujetarse a la palabra de Dios. Nosotros debemos de ordenar nuestra vida conforme a la palabra de Dios, aun cuando el mundo espera otra forma de grandeza, quizás sea contraria a la del mundo. Pero es justamente cuando ordenamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios que nosotros vamos encaminándonos con la humildad que Jesús tenía. La humildad es estar dispuesto a dejar de lado el egoísmo y sujetarnos en obediencia a Dios y su palabra, incluso cuando esto implique renunciar a nuestra propia imagen, incluso si eso nos hace renunciar a nuestro propio plan. De ahí en adelante la palabra del Señor dice, versículos 8, muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba, sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía, ¿quién es este hombre? Versículo 11, y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Varias cosas a apuntar aquí en esta otra parte del pasaje. La multitud y las personas reconocen a Jesús como rey. De hecho, se nota en las palabras que expresa que desean que lo salve. Hosana es prácticamente una transliteración de la palabra de querer decir sálvanos o salva, lo cual significa que querían ser liberados, necesitaban una ayuda en el día de su dificultad. Es el clamor de ese pueblo que estaba oprimido. ¿Hacia quién es ese clamor? Hacia su Salvador, aquel que los puede salvar, hacia su Rey. Y aquí debemos entender una cosa, ¿de qué salvación hablaban o estaban proclamando el pueblo, la multitud en ese momento? Porque quizás para nosotros como cristianos la salvación tiene una connotación en la eternidad. Jesús o Dios nos ha salvado del infierno y vamos a vivir en los cielos con Él. Esa es la salvación o la perspectiva que muchas veces tenemos, de una salvación eterna. Para los judíos de este momento, de esta época, ¿sí?, esta salvación tenía una connotación más de tipo terrenal, más de tipo política. ¿Qué esperaban ellos de su Salvador? Tres cosas por lo menos. Número uno, esperaban la restauración del pueblo de Israel. Número dos, esperaban la caída de las potencias opresoras de Roma. Los mantenía oprimidos a su pueblo, no los dejaba ser libres. Tres, que se instaure el gobierno mesiánico sobre la tierra. Es decir, querían volver a vivir los días del rey David, ¿okay?, de esa época gloriosa de Israel. ¿Qué esperaban? Esperaban un reino visible. Y bueno, aunque aquí muchas personas y muchos comentaristas dicen, este mismo pueblo que pedía un Salvador es el mismo pueblo que posteriormente, 5 días después, decide y clama y quiere crucificar a su mismo rey, a su mismo Salvador. No me gustaría hacer énfasis en eso en este momento. Lo que sí me gustaría hacer énfasis es que probablemente su clamor era sincero, porque sus necesidades eran ciertas y sus dificultades, las que estaban pasando, eran apremiantes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero hay un detalle, había algo más allá. Jesús estaba ofreciendo algo más allá, que ellos no vieron, probablemente por pensar en el aquí y en el ahora. Sus necesidades de aquí y de ahora. Jesús les estaba ofreciendo algo más allá, para la restauración del pueblo de Israel que ellos querían. Él les estaba ofreciendo una restauración total, integral, desde adentro, de manera personal. Para la caída de las potencias opresoras, en este caso de Roma, Él estaba ofreciendo que las cadenas del pecado iban a caer de sus vidas. Y ante la instauración de un gobierno mesiánico,
Él está ofreciendo que el reino de Dios sea llevado a cabo en cada una de sus vidas de manera personal. Porque, ojo, el pueblo pudo haber tenido todo lo que quería: la restauración de su pueblo, la caída de sus opresores y que se instaure un nuevo gobierno. Pero si tenían todo eso y no tenían lo que Jesús les estaba ofreciendo, les voy a decir algo: no les vale de nada. Y Jesús lo sabía. Quizás esto te esté haciendo ruido, porque probablemente tú tengas tus expectativas, tus necesidades y tus dificultades y tu clamor hacia Dios. Y probablemente la realidad divina sea otra. Pero déjame decirte algo: esa realidad divina va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Esa realidad divina va mucho más allá de tus expectativas, que no las minimizo, pero déjame decirte algo: la realidad de Dios, la realidad divina de parte del Señor, va mucho más allá de lo que tus ojos pueden llegar a ver. Y quizás eso le faltó al pueblo. Yo creo que el clamor de ese pueblo era sincero, pero no se dio cuenta lo que Jesús les estaba ofreciendo. Cuidado, familia, y nuestras expectativas nos ciegan y no nos permiten ver lo que Jesús realmente nos está ofreciendo. Para aplicación e ir terminando, respecto a la humildad, practiquemos la obediencia a su palabra, lo cual nos hace humildes porque decidimos escoger por Dios antes que por nuestro orgullo. Con el mismo tema de la humildad, ¿sí? No reclamar por la fuerza. Eso nos lo ha enseñado nuestro Señor. Más bien, todo sea por la paz, con paz, demostrando con amor y servicio hacia los demás. Y por último, te quiero decir que reconozcas tu necesidad, pero tu necesidad primera, y es la necesidad de un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador que restaure tu vida desde adentro, no afuera, no las cosas materiales, desde adentro. Necesitas que las cadenas de pecado que te están gobernando, un Salvador venga y las rompa, porque por tu propia fuerza no puedes, estás atrapado. Reconoce la necesidad de que el reino de Dios venga a tu vida, que el Señor haga su voluntad y su obra en ti. Pídele eso al Señor, porque esa es tu necesidad primera. Necesitas de un Salvador, necesitas de Jesús. Ese Jesús, sí, ese Jesús de Galilea, un pueblo gentil, un pueblo aparentemente sin importancia, allá en el norte de Israel. Pero ese pueblo sin importancia, la zona aparentemente más oscura, menos religiosa, vio una gran luz, vio a Jesús. Y quizás eso también nos esté pasando a nosotros. Alguien quizás aparentemente sin importancia acaba de ver una gran luz, y esa luz es Jesús. Aquí el primer día entonces de camino a la victoria con la entrada triunfal a Jerusalén. Espero que estas palabras te sirvan, que el Señor te bendiga muchísimo.